Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos una vez más a este programa Desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como siempre, para mí es un honor el poder iniciar este programa y saludar a todas las personas que se conectan a través de Católica Radio y a todos los que ven o escuchan la retransmisión de este programa por alguna de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro anfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, nuevamente a este espacio. Saludos, Jennifer, y bienvenidos a todos y todas, ¿verdad? Toda aquella radioaudiencia que nos sigue todos los lunes en este programa y que nos siguen también a veces de forma en retransmisión a través de las redes digitales y de Spotify. Hoy tendremos un programa que versa sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Y los retos y oportunidades que presenta este fenómeno para la educación y campos afines. Yo creo que comenzaremos con la educación y luego hablaremos de campos afines. Porque ciertamente, si bien desde los 90s y quizás desde fines de los 80 se viene hablando de inteligencia artificial, lo cierto es que en los pasados meses ha habido un boom, ¿verdad?, en los medios de comunicación, quizás con el release, ¿verdad?, de lo que fue el chat GPT, el chat GPT, que es un producto, ¿verdad?, que mucha gente está explorando y que ha habido furor con esta nueva tecnología. Y hay mucha especulación, ¿verdad?, de qué tareas puede hacer, qué tareas no puede hacer, qué empleos podrá quizás sustituir, cuáles no sustituirá. Eso más o menos son las líneas en las cuales estaremos trabajando en el día de hoy. Pues perfecto, doctor. Y para ello, por supuesto, tenemos un invitado especial con quien ya hemos tenido la oportunidad de compartir en el programa. Tenemos al doctor Edgar Rodríguez Ríos, quien posee un bachillerato en Economía y una maestría en Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Completó su doctorado en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Comenzó a trabajar en la Pontificia, en la universidad, desde 1996 como profesor del Departamento de Contabilidad, Economía, Finanzas y Derecho Empresarial, donde enseñaba los cursos de Economía Básica y Avanzada, Finanzas y Estadística a nivel de bachillerato. Fue coordinador de la Oficina de Investigaciones Económicas y Empresariales del Colegio de Administración de Empresas. Además, fungió como decano asociado y director de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Se ha presentado en varios foros y conferencias presentando el tema del capital social y desarrollo económico en Puerto Rico. Fue el director ejecutivo de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en donde estuvo a cargo de diseñar y dirigir la implementación de plan de seguridad de la información de la institución, así como educar a la comunidad universitaria en temas como seguridad de la información, mejores prácticas de seguridad de la información, seguridad y correos electrónicos, seguridad cibernética y en tiempos de pandemia, phishing, entre otros temas. Actualmente es catedrático del Colegio de Administración de Empresas y enseña cursos de estadística, desarrollo económico de Puerto Rico, economía general, finanzas internacionales y métodos de investigación a nivel de maestría y doctorado. Le damos entonces la más cordial bienvenida, doctor Edgar. Bienvenido a este programa desde el Observatorio nuevamente. Gracias otra vez. Siempre es un placer, un honor estar con ustedes conversando sobre diversos temas, ¿verdad?, de interés para la comunidad. Gracias. Bienvenido, Edgar. Mira, quisiéramos, ¿verdad?, comenzar por el punto cero, ¿verdad? Vamos a presentarle a la audiencia qué podemos entender por inteligencia artificial. Mira, con el tema de inteligencia artificial siempre se ha visto, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. Tú hablas desde los 90 y siempre se ha asociado al tema de los robots y robots simulando capacidades humanas o destrezas
llevadas a cabo por los humanos, pues por ahí va la cosa, pero todavía el tema de los robots, ¿verdad? Y lo que se pensaba en aquel momento, pues todavía se queda en película. Están avanzando, ¿verdad? Y cuando tú lees un poco de inteligencia artificial, te das cuenta de que, ¿verdad? Y de las partes los tipos de inteligencia artificial, esa parte de los robots todavía eso está en proceso está evolucionando y no como se imagina que es la cosa. Pero estamos hablando de la capacidad que puede tener una máquina, y una máquina puede ser una computadora, para a nivel utilizando distintos lenguajes de programación, hacer que esa máquina ejecute actividades que generalmente llevan a cabo los humanos, que puede ser aprender y puede ser distintas tareas, desde las más simples hasta unas más complejas, y que es lo que estamos viendo. Estas máquinas se les ingesta una cantidad de datos enorme. Esas máquinas se les entrena y, ¿verdad? Cuando el que tenga conociendo un poco de lo que está pasando con Machine Learning siempre trabaja con ingesta de datos y entrenar esos datos para que a través de ese entrenamiento puedan simular ciertas actividades que ejecutan los humanos. No es que una máquina va a hacer todo lo que hace un humano, sino va a ir generando o va a ir simulando y ejecutando, ¿verdad? Con sus éxitos y sus fracasos ciertas actividades humanas, y trata de simular el comportamiento de humano, no tan solo en términos de cómo se expresa, sino cómo ejecuta una serie, cómo la simula, porque el tema de la realidad aumentada y realidad virtual, la base es inteligencia artificial. Cuando usted ve estos proyectos de simulaciones que usan estos equipos, ¿verdad? Y recientemente la universidad, la Colegio de Ciencia compró un equipo, unas mesas donde está simular el cuerpo humano. Es un ejemplo de realidad aumentada cuya base es la inteligencia artificial. Pero reciente y la inteligencia artificial se lleva hablando de ella hace algún tiempo. Sin embargo, en los últimos 5 años, especialmente en el área de educación, se ha habido unos avances demasiado fuertes, demasiado acelerados por organizaciones importantes, organizaciones millonarias. Por ejemplo, la de la más que se habla hoy día, que es OpenAI. Eso es una compañía, una organización cuyo inversionista principal es Elon Musk. Uh-huh. Microsoft recientemente hizo una inversión de $300 millones para potenciar este tipo de tecnología basada en inteligencia artificial. Entonces, por las ventajas que está trayendo y que va a traer en diferentes áreas, debemos ver la inteligencia artificial como el próximo General Purpose Technology. Sí, permíteme una intervención aquí, ¿verdad? Para que los ciudadanos pongan esto en contexto, ¿verdad? Los escuchas. A uno esto le parece una cosa bien de ficción, como tú dices. Pero lo más seguro es que todos nosotros o muchos de nosotros hayamos interactuado con tecnologías de inteligencia artificial. Le voy a poner 2 ejemplos. Hace como 2 años atrás, yo estaba ayudando a mi hijo en el estado de la Florida a buscar un automóvil. Y entro a este website, ¿verdad? De este dealer de automóviles. Uh-huh. Y me sale, ¿verdad? Un pop-up, ¿verdad? Y dice, hola, yo soy Jennifer, por decirle de alguna forma. ¿Y en qué te puedo asistir? Okay. Y empiezo a chatear a través de la computadora con Jennifer. Jennifer era un bot. Era un chatbot. Era un chatbot, ¿no? Y Jennifer, según yo le iba dando información, iba procesando esa información a base de unos árboles de decisión que ya estaban programados y me iba presentando respuestas y soluciones a lo que nosotros le íbamos diciendo. Uh-huh. Termina haciéndome una cita para esa tarde.
Cuando tú buscas a Jennifer en el lugar de venta, Jennifer no estaba por todo aquello y nadie te lo decía, porque habías estado interactuando con un chatbot. Sí. Otro ejemplo lo tienes en Amazon Assistant, ¿verdad? Cuando tú vas a devolver o a presentar alguna queja en Amazon, pues te sale, claro, ahí ya es más, ya un poco tienes la idea de que estás interactuando con un bot, porque es como un muñequito lo que te sale, ¿no? Uh-huh. Y según tú le vas, cuál es tu problema y tú contestas y tiene que ver con esta compra que hiciste y te presenta la compra y tú dices sí o dices no. Y si dices no, pues te presenta otra compra que tú hiciste y te presenta cuál fue el problema que tuviste y te presenta los problemas más comunes uh-huh. que las personas tienen con los artículos y posiblemente entonces llegue a tomar la decisión basada en reglas que ya están preprogramadas. No, la inteligencia artificial en la área de, por ejemplo, el área de marketing, que es de la que estamos hablando, lleva implementándose hace mucho tiempo. Donde lo último se ha implementado, donde llegó tarde, y es por la alta presencia humana, ¿verdad? Entre otras cosas, es en la educación. Okay. Pero en el nivel de marketing, de chatbot, inclusive de recursos humanos, lleva implementándose hace mucho más tiempo. La alarma que sale reciente y todo el debate que sale reciente es porque con la fuerza que lleva, de hecho antes que saliera en noviembre 30 el ChatGPT, ya había una serie de software de web-based gratis y pagado, porque el tema del gratis es importante, que lo vamos a tocar más tarde, pero por ejemplo en el área de investigación, para buscar la información o buscar literatura, para manejar citas software basado en inteligencia artificial, ya hay una cantidad significativa. Es en educación donde llegó tarde, donde llegó más tarde. Y es donde preocupa, porque obviamente de ahí se forman los profesionales. Y claro. Entonces todas las implicaciones que va a traer en términos de las ventajas y los retos para el educador y para el educando, pues hay que discutirlas. Es interesante porque quizás cuando hablábamos de realidad virtual, imaginábamos quizás la inteligencia artificial, imaginábamos quizás el holograma, ¿no? Como uno los ve en los programas de televisión, en las películas, que sale el robot. Pero ciertamente ya hay en nuestro contexto hay muchas cosas con las que interactuamos todo el tiempo con inteligencia artificial. Uh-huh. De hecho, y ahorita profundizando en qué es el ChatGPT, pues ese chat hace una función muy parecida a la que hace Google Traductor, que es traducir información en diferentes idiomas, y cada vez esta plataforma se alimenta de la información, mejora las traducciones. Por ejemplo, poco a poco. Ahí hay una inteligencia artificial. Sin embargo, como no lo imaginamos, como no lo vemos como están en las películas, que te sale el holograma, tú hablas con él, interactúa y todo sale así, cual Iron Man, entonces quizás no se imagina. Lo veíamos muy lejos, claro. Lo veíamos muy lejos y muy abstracto, pero ¿qué es lo que asusta? De hecho, cuando yo hablaba recientemente en una conferencia sobre este tema más general, sobre las tecnologías emergentes recientes buscan atender el tema primero de la accesibilidad, que cada vez más personas tengan acceso al conocimiento, a la información, y abaratar el costo del acceso a esa información, de que haya de ejecutar el proceso de automatización. Entonces la inteligencia artificial es una de esas tecnologías que viene a atender esos objetivos que las tecnologías emergentes están llegando a atender. El tema de que haya aprendizaje colaborativo, aprendizaje adaptado a las necesidades de la persona. El tema, ahí es que la inteligencia artificial yo creo que hace la mayor aportación. El que tú puedas decir, mira, yo quiero que tú me prepares un examen multiple choice sobre este tema para un estudiante que cursa el 9º grado. Y él automáticamente y le das una función de generar y te genera otro output, otro output, y te genera otros coge. La capacidad y la que da, no tan solo el examen, sino la pedir
mira, créame un documento o un outline o un bosquejo sobre este tema, pero para esta persona que tiene estas capacidades, estas destrezas, estas limitaciones. Y él va a ejecutar tal como se lo dice. Ha sido tan fuerte la cosa que ya se habla de prompt engineering, ingeniería de prompt, que prompt es el texto que tú pones. Okay. Cuando entras a un chat de esto, que no es el único, ChatGPT no es el único, pero ¿cómo lo debes poner? Que no puede ser, no simplemente una oración, porque esto es utilizando la plataforma, sino tú pones una serie de criterios y parámetros, y mientras más rico ese parámetro, mayor va a ser la información que te va a poder dar. Ya que mencionas eso, me gustaría, quizás si el doctor está de acuerdo, que nos menciones quizás una de esas inteligencias artificiales de la cual el doctor también mencionó al principio, que es el ChatGPT. ¿De qué se trata? Como para que las personas puedan imaginarse de qué estamos hablando. Porque esta tecnología no sale del computador, sino tú tienes que ponerle la información para que te la devuelva en texto. Cuéntanos un poco acerca de este chat. Pues mira, ChatGPT es uno de los ejemplos de lo que se conoce como Generative Artificial Intelligence, que esta tecnología es una subrama de la inteligencia artificial, con la cual esta rama, eso obviamente es una máquina que se le inyecta una cantidad de información enorme. Sí, cuando decimos máquina es como un computador. Es una computadora que puede ser, en principio es un servidor, pero obviamente de ese servidor tú vas a tener acceso. Pero obviamente unos servidores gigantísimos, poderosos. Eran tan poderosos, y cuando se tiró, por ejemplo, el ChatGPT se tiró en diciembre, el 30 de noviembre, en diciembre que empezó a usar, se estaba frizando, porque los servidores no eran lo suficientemente poderosos para atender la demanda que estaba llegando. Pero estas máquinas se inyectan como ahorita de una cantidad, de hecho la cantidad fue de 175 billones de parámetros que se le inyectaron a ChatGPT, por ejemplo. A ese particular, no es el único. Hay uno, entonces, el propósito es, primero, adiestrar con esa información la máquina para que produzca los resultados que se desea de acuerdo al parámetro que tú incluyas, y eso se va adiestrando. El proceso de adiestramiento dura una cantidad de tiempo. El ingestar la información no tarda tanto, es el proceso de adiestrar esa información para que lo que tú pongas salga la información que tú crees. Y entonces el detalle es que genera información, genera texto, o genera imagen, o genera video, porque los generative pueden ser text to video, text to text, text to audio, audio to text. Genera un contenido diferente al que se le ingestó. Y en muchas ocasiones, o la mayoría de ocasiones, mejor que el contenido que se le ingestó. Y eso es lo más. Y entonces el tema importante es que la forma en que te da la información parece la de un humano. O sea, como él verbaliza, como él expresa la información, te la expresaría como si lo hubiera escrito un humano. Y ahí es que está la parte interesante. Por eso ya recién han salido software para ver de cómo. Ya han salido software para ver, de hecho, de la misma empresa Open Artificial Intelligence, para ver cómo distinguir si esto lo escribió un humano o lo escribió ChatGPT. Precisamente, fíjate, esa era una intervención que estoy haciendo, como te digo, estoy autodisciplinándome para no saltar a decir. Yo tuve una interacción en el fin de semana con el ChatGPT y se la compartí a Jennifer, y quizás la viste tú también, porque la compartí con algunos amigos. Mi perro cumplía 7 años de vida y le digo a ChatGPT en inglés, hazme un poema de mi perro, que es de raza pastor Shetland y que cumple 7 años. En 10 segundos hizo un poema como de algunos 4 o 5 párrafos, y no es que hizo el poema, es la calidad del poema. Y entonces ahí está uno de los retos para la educación. Si en vez de yo hacer eso por diversión, por curiosidad, yo fuese un profesor que pidió esa tarea a los estudiantes, pues el estudiante
me puede generar un poema, un cuento corto, un ensayo, todavía en inglés, con mínimo de errores y con una profundidad y una calidad, como lo haría un humano altamente capacitado en esa área. Así es. Entonces ese es uno de los retos. Otro programa que hemos visto, jugué con uno de ellos, la experiencia no fue muy buena, que tenía que ver con alterar fotos. Le presento una foto de Edgar Rodríguez Ríos y le digo, vísteme a Edgar con un disfraz de Halloween o de El Hombre Araña. Y entonces pues que hay algunos, ¿no?, que yo he visto unos productos muy bonitos que producen un arte de una gran calidad. El que yo probé era una porquería y no generó no generó eso. Pero fíjate entonces, ¿verdad? Si usted es un profesor de arte y tiene, ¿verdad? Entonces, la importancia aquí es establecer unos mecanismos para cernir, para filtrar o determinar cómo vamos a usar esa tecnología como un punto de arranque en la educación. De hecho, tengo frente a mí, y quizás eso lo hablamos en el próximo segmento, un ensayo de algunas 30 páginas que produce la UNESCO. Y dice, se llama Artificial Intelligence in Education, Challenges and Opportunities for Sustainable Development. Sí que es interesante, ¿verdad?, ese enfoque que ellos hacen de la inteligencia artificial. Y hay unos capítulos que se dedican a cómo esto puede ayudar a los países en vías de desarrollo, que no tienen muchos expertos en unas áreas, a posibilitar mejorar su educación en esos lugares. Pues perfecto, doctor. ¿Qué le parece si vamos entonces a una pausa y ya regresamos desde el observatorio? Seguro. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando con el doctor Edgar Rodríguez sobre la inteligencia artificial y la educación, retos y posibilidades. Doctor, en el segmento pasado quedamos hablando sobre este chat y entonces nos gustaría que nos contara finalmente cuáles son esas funciones que se menciona realiza. El doctor mencionaba, por ejemplo, que la utilizó y realizó un poema en conmemoración a los cumpleaños de su perrito Dylan, que es la creación de un programa. Entonces, contarles un poco a las personas qué hace, qué puede hacer, y entonces pasamos a otro segmento o continuamos en esos retos que representa para la educación. Pues mira, cuando yo empecé, lo vi por primera vez el chat y digo, bueno, vamos a ver qué es esto. Pero ya estaban saliendo, especialmente en Twitter, una cantidad de ejemplos de gente ducha en el área de tecnología, jugando con ella y educadores. Ya hay tutoriales por disciplina para cómo tú usar ChatGPT o este tipo u otros, porque DALL-E, que es el de imágenes, hay uno Stable Diffusion, que es de imágenes también, pues ya hay tutoriales también. Bien completo. En la conferencia que di yo le mostré, yo dije, yo quiero una foto de un estudiante pero dibujada estilo Van Gogh. Y después se la puedo enseñar más tarde porque la tengo aquí. Es una cosa interesante. Pues mira, como te mencionaba ahorita, muchos los maestros lo están usando principalmente. Empiezas el curso, yo quiero un bosquejo de los temas del curso. Y él te lo hace. Pruebas adaptadas a las necesidades a los grados. ¿Ok? Hay ya software, bueno, ChatGPT te puede ayudar en eso, pero hay software basado en inteligencia tutorial para dar tutorías. ¿Ok? Para dar tutorías a los estudiantes. Es decir, que ya no una persona te da la clase, sino la tutoría la vas a tomar virtual. La tutoría la vas a tomar virtual. O sea, tú le pones los la temas, tus información. dudas, yo creo que me ayudes en esto, dame ejercicios. Por ejemplo, cálculo diferencial. Y entonces te Pues mira, específicamente, una de las debilidades que siempre se registró en el área de ChatGPT, inicialmente, en el área de matemáticas. Okay. Cuando para llevar procesos matemáticos estaba fallando. Por procesos matemáticos sencillos. 2 más 2. Salía 5. Ok. Pero
de las cosas que han pasado en los últimos 2 meses y pico, es que ya pues, se han creado nuevos software basados en inteligencia artificial integrando ChatGPT con otras funcionalidades. Eso está pasando mucho reciente. Y ya hay software que tú pones la ecuación matemática, incluyendo problemas verbales, y te da el resultado con una precisión mucho mayor. Sí, yo encontré en un artículo que dice redacta artículos y todo tipo de contenido, algo como lo que decía el doctor. Entonces ahí el reto es que la persona puede poner la información, por ejemplo, de hacer un ensayo, de hacer un artículo, incluso hasta científico, entiendo yo. Es algo para cuestionarnos, que uno le dice, mira, hazme un artículo científico en este tema y te puede buscar la... Hay un artículo importante, de hecho lo publicó la revista Nature, y esa hizo un ejercicio de comparar los abstracts de la ingesta de artículos científicos, los abstracts escritos por el autor y ese mismo abstract escrito por ChatGPT. Y expertos de Nature no supieron diferenciar cuál era el real y cuál era el generado por la inteligencia artificial. A ese nivel estamos hablando. Y entonces ya hay, no sé si lo vieron, pero ya hay artículos científicos publicados bueno, donde hechos, están poniendo como segundo autor al ChatGPT. No. Eso no lo sabía. No, pues, ChatGPT. Recojámonos. Entonces, y eso obviamente salió eso se generó un debate, muchas críticas y esto, pero las posibilidades de generar contenido en términos del profesor, no me estoy metiendo en el tema del estudiante porque eso es pero en términos del el profesor puede generar contenido para el estudiante. Hay software de inteligencia artificial parecidos a donde tú pones la información o pides la información y él te genera la presentación. ¿La presentación en PowerPoint o como el bosquejo de los temas? No, presentación tipo PowerPoint, tipo slides. Ah, wow. Que tú lo puedes darle un download y bajarlo en PowerPoint, pues puedo dar cosas, pero como hay mucho software de esto de generar slides, no es PowerPoint, sí. No es igual que Google Slides, no son los únicos, pero te lo generan tipo formato con el diseño que tú quieres y el contenido que tú quieres, yo quiero de 15 slides, de 25 slides, no, yo de 50 slides. O sea, hay las herramientas que le provee el educador para hacer su trabajo son infinitas. Que ahí estaríamos hablando que realmente sí es una buena oportunidad para la educación. Para el educador, tanto a nivel K12 como... Yo creo que las posibilidades que tiene son infinitas. Y claro, el tema de la ética y del plagio siempre está ahí. Claro. Siempre está ahí y el tipo y una de las cosas que se recomienda siempre a los educadores es que todo lo que venga de ChatGPT usted lo evalúe. Sí, no lo dé por hecho, no lo dé porque eso es cierto, no, tú evalúe y obviamente hay ChatGPT depende, si bajas una aplicación, lo integras a Google o lo integras a Chrome, hay una extensión que integra ChatGPT a Chrome. Utiliza, esto algo que no he dicho, la ingesta que se hizo a ChatGPT llegó hasta el 2021. O sea, toda la información que se le ha ingresado hasta el 2021. De 2022 para acá, no. Okay. Y no incluye, inicialmente a ChatGPT no entra a lo que está en la red. En la red, como los enlaces de artículos, eso que cuando usted lleva tú tienes acceso cuando entras a Google. Pero hay funciones de ChatGPT cuando lo integras a un Google, que es lo que va a hacer con el nuevo que va a salir ahora, que va a salir hoy, lo están anunciando tal vez en estos momentos Google, se llama Bard, que va a estar integrando las bondades que tiene ChatGPT con las bondades que tiene Google. Si tú bajas la extensión esta que se llama Web ChatGPT, pues hace más o menos eso, pero no con la ingesta de información actualizada, sino que tú te le das un botoncito y tú puedes pedirle enlaces del web. Inicialmente, en principio, ChatGPT no hace eso. Es cuando lo integras al web que lo hace.
Y entonces las posibilidades que lleva a cabo eso, ¿verdad? Que produce eso, son infinitas en términos de educador. El tema de los estudiantes es la parte que a mí me preocupa. Fíjate, yendo al tema que traía, ¿verdad? De las presentaciones y demás, hay una parte, unos segmentos, sobre todo en otros países, del gremio de los maestros y los profesores, que miran esto con mucho recelo. Porque yo he visto algunas aplicaciones de estas donde tú le entras la información, tú puedes escoger la voz con la que la va a presentar. O sea, tienes allí un catálogo de 12, 14 voces. Puedes escoger un avatar, Sí. ¿verdad? Y entonces, pues, le pones voz de mujer o voz de varón y este es el avatar. Y esa persona se convierte en el profesor. La UNESCO, en ese informe que te señalé anteriormente, ¿verdad? Pues ve eso como una posibilidad, ¿verdad? Como algo positivo, porque yo puedo llegar a personas y a países donde no hay unas capacidades de profesorado en ciertas áreas, pues quizás yo puedo, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto con estos los MOOCs y este tipo de cursos abiertos que dan las universidades del mundo. Pues esta especie de MOOC, pero ya con un profesor virtual. Y entonces, pues vamos, es uno de los retos que eso plantea. Claro, por otro lado, estábamos hablando antes de comenzar el programa, que este miedo que mucha gente tiene con respecto a la tecnología sustituyendo al humano, es tan viejo como la revolución industrial, ¿verdad? En la era de la revolución industrial, cuando surgen las primeras máquinas, muchos obreros, sobre todo en Francia, comienzan a afectar las máquinas, ¿no? De ahí surge la palabra sabotaje. Sabotage viene del francés sabot, que significa bota. Así que cuando el patrono no estaba mirando, pues muchos obreros ponían las botas para romper las máquinas. La segunda oleada de eso vino con las calculadoras, ¿verdad? Así que cuando nosotros nos estábamos formando, Edgar, pues quizás te recuerdas que los profesores decían, guarda la calculadora, esto lo tienes que sacar a lápiz, ¿no? Con tu mente. Y vemos hoy día como el profesor, entre los materiales que te pide una calculadora científica. Eso es así. ¿Verdad? Luego pasó con las computadoras. No, mira, no hagamos estas tareas con computadoras, hay que hacerlas a mano. Y tenemos salones hoy que incluyen la computadora, que integran la computadora. Así que siempre va a haber una resistencia del ser humano y de los gremios, ¿verdad? Laborales con respecto a la tecnología. Porque hay un desfase, ¿verdad? Surge la tecnología y no sabemos cómo incorporarla en ese mundo del trabajo. A mí me parece que la experiencia reciente de más de 100 años nos dice que el capitalismo siempre va a buscar una forma de buscarnos trabajo. Así que el trabajo muta, el trabajo se transforma, pero siempre va a haber trabajo incorporando estas tecnologías. La pregunta es, ¿usted tiene más trabajo hoy o menos que antes de inventarse la computadora? Pues tienes igual o más trabajo. Sí, es verdad. Sí. Tienes igual o más trabajo, ¿no? Y lo mismo pasará con el ChatGPT, porque te sustituyen algunas tareas, pero tus tareas van a evolucionar. Eso Claro. es así. Eso es lo que tienen que entender, y es una de las recomendaciones. Mira, las tareas y las prácticas que llevas a cabo, incluyendo las de evaluación, las que llevas al salón de clase, ¿qué vas a hacer en el salón de clase y qué vas a mandar a hacer en la casa? Ese es un poco el debate y un poco donde están yendo las recomendaciones. Lo que más asusta y lo que le está asustando primero es la accesibilidad. Partimos de que obviamente tienes que tener acceso a internet primero, y eso todavía Y a un computador. y todavía eso es un debate. Sí, ¿verdad? porque todavía hay gente que no tiene ni computadores ni internet, entonces para que llegue esa tecnología a estos lugares y a estas personas, pues eso va a tardar. es así. Todavía eso es un debate, el tema de la desigualdad en términos de acceso tecnológico, eso sin duda. Total. Pero si lo tienes, ¿verdad? El tema de la accesibilidad, el tema del bajo costo. Una de las cosas que los maestros y los educadores tienen que entender, que el estudiante
va a estar expuesto a debates. Este no va a ser el primer debate ético, humanístico, antropológico que va a tener que enfrentar. Tiene que entender que ChatGPT o este tipo de tecnología, lo que es Generative, no quiero, ChatGPT es el más famoso, pero no, Generative Artificial Intelligence, que es donde está ChatGPT, posiblemente sea el software más rudimentario que vaya a usar ese estudiante en los próximos 12 años. Porque lo que viene por aquí en adelante, ya se habla de la versión, ChatGPT es la versión 3.5 de lo que es GPT 3.5. De lo que se habla cuando a finales de año va a salir GPT 4.0. La ingesta, estamos hablando de trillones de parámetros. Y ya no va a ser crear simple texto, si crear una tablita, lo que va a crear ese tipo de software basado en inteligencia artificial es una cantidad de formas de información, imágenes, videos, otro tipo que en estos momentos nos genera. Va a ser increíble. Y los educadores tienen que ver que tienen que transformar la forma en que hacen las cosas, no penalizar, utilizar la herramienta como algo que les va a ayudar a hacer cosas que nunca habían podido hacer antes. De hecho, voy a leer rápidamente los retos que según la UNESCO plantea la inteligencia artificial hacia la educación, algunos de los cuales ya los hemos mencionado, sin mencionarlos. El primero, asegurar la inclusión y la igualdad del uso de la inteligencia artificial en la educación. Segundo, preparar a los maestros y profesores en unos sistemas educativos basados en inteligencia artificial y preparar la inteligencia artificial para que entienda lo que es la educación y la función de la educación en la sociedad. Así que ahí tienes otro de esos retos. Seguimos con el desarrollar sistemas de datos de calidad e inclusivos, ¿verdad? La calidad es un asunto importante. Según te dije, que en inglés ChatGPT me hizo un poema perfecto. Cuando le dije que lo hiciera en español, hizo una porquería. ¿No? La calidad era bien baja. Y hay resultados para algunas personas que hay gente que ha puesto cierta información o ha puesto cierta información y la información que le ha traído a ChatGPT en algunas cosas inclusive es discriminatorio. Ya. ¿Okay? Óyete el otro. Hacer la investigación sobre inteligencia artificial en la educación significativa. Así que eso es una gran agenda de investigación que se abre. Sí. Que se abre. Y hay mucho, se está yendo ya desde diciembre para acá, o sea, los artículos sobre ese tema específica por el debate que hubo y que hay. Es significativo sobre precisamente ese tema, el impacto el efecto de la inteligencia artificial en la educación, y lo dividen. K2 es una cosa, universidad es otra cosa. Sí, óyete ética y transparencia en la recolección de datos, su uso y diseminación. Wow. Fíjate que es importante porque cada vez que uno interactúa con ChatGPT o con este otro producto de Google, yo le estoy dando datos. Sí, de esa dando información. Yo le estoy dando datos y tengamos mucho cuidado en estas etapas iniciales. No entrar datos corporativos o datos de terceros o datos personales. Porque ahí hay unos disclaimers que usted para aceptar el producto dice sí, acepto. Y ni los lee. ¿Verdad? Pero uno muchas veces no lo lee. ¿Y cuáles son las consecuencias de no leer eso? Así que esos son, vamos a decir, los retos. Uno último que ellos ponen como primero, y lo salté, ¿verdad? Es el desarrollar unas políticas públicas y el desarrollar unas políticas organizacionales con respecto al uso de la inteligencia artificial. Sí, porque hasta dónde se llega, hasta dónde se usa y eso. Yo quería solamente aportar como la gente a veces sataniza mucho estos nuevos cambios y realmente a veces traen más beneficios para la humanidad que males, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que a estar un poco más abiertos, claro, un poco también
a la expectativa, no tomarse todo a la ligera, pero no oponerse tanto al cambio, porque los cambios son buenos y durante la historia hemos visto que la humanidad Mucho. se ha opuesto a todos los cambios tecnológicos que han ocurrido, sin embargo facilitan mucho la vida. Pero en todos estos procesos es no deshumanizarnos en todas estas actividades, tanto para la educación, el trabajo y todo lo demás, ¿no? Mira, él hablando de lo que un momento finalmente que comentó Hernán, ya hay universidades, estamos hablando de Harvard, Yale, que ya su código de integridad académica ya lo modificaron en diciembre. Ya lo modificaron, esos artículos salieron publicados. Ya ellos modificaron porque si en escuela a nivel K12 ya los estudiantes lo estaban usando en distintos créditos, imagínate en universidad. Imagínate en universidad. Ya lo estaban, ya hay organizaciones y distritos escolares que se están moviendo, pero en la universidad se movieron bien rápido. Sobre lo que planteaba recientemente, sin duda, la humanidad va a ver, como dije ahorita, un producto que va a estar impactando todas las áreas. En la conferencia que yo tuve, yo le mencioné todas las áreas donde está impactando. Ya educación llegó a lo último. Ya. Hay un educador experto en inteligencia artificial que hablaba en el 2017 de 5 áreas nada más donde en la área de educación estaba impactando la inteligencia artificial. Recientemente, el programa de maestría de la Universidad de San Diego, que tiene una maestría en inteligencia artificial de los mejores de Estados Unidos, ya habla de 48 áreas específicas, administrativas y educativas, dentro del ámbito educativo, donde la inteligencia artificial ya está impactando. O sea, tareas educativas y administrativas que se realizan en estos momentos a base de inteligencia artificial. Esto va muy rápido y hay que tomar las riendas, tomarlo como dice Jennifer. Mira, estos son cambios importantes, utilizar estas herramientas como complemento, no como sustituto, y ayudar a los estudiantes a asimilar estas herramientas para el beneficio de su proceso educativo. Muy bien, doctor, ¿algún último comentario en este último minuto? Quizás brevemente, Edgar, en este minuto, 2-3 recomendaciones principales para el área de la educación con respecto al uso e incorporación de estas tecnologías. Educarse, no cogerle miedo, o sea, úselo. Primero, úselo, no le huya, no diga, no, mira, no le coja miedo. Úselo, pero edúquese. Hay mucha información que está saliendo sobre cómo, incluyendo el tema de la ética. Yeah. Okay. Utilícelo para educar a los estudiantes. Okay. Educar a estudiantes para que no tenga, no crea que porque tiene esta tecnología usted no puede cambiar su forma de hacer las cosas. Esto puede ser una invitación a cambiar la forma de hacer las cosas de una manera más eficiente. Y por último, que es lo que más me preocupa, son las organizaciones. Las organizaciones escolares, las organizaciones universitarias deben discutirse, discutir eso a nivel académico y a nivel administrativo para que se tomen, como tú planteabas citándolo al documento de la UNESCO. Hay que cambiar política, hay que implementar políticas nuevas, porque esto es otro juego. Otro juego implica nuevas políticas, transformación de las viejas. Esto yo creo que es inminente, hay prisa para llevar a cabo estas tareas y esa es mi mayor preocupación con el tema del impacto de estas tecnologías en el ámbito educativo. Pues doctor, muchísimas gracias por las recomendaciones.
Hemos llegado, como siempre, al final de este programa. Siempre es corto el tiempo, Sí. un tema bastante interesante y, por supuesto, a todas las personas que nos escucharon, les invitamos a que se informen más, lean más sobre estas tecnologías que pueden facilitar, ¿no? Y no nos asustemos con estos nuevos cambios. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas hasta el final de este programa. Les recordamos que la retransmisión la pueden ver por el canal de YouTube en Huellas del Futuro o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos nuevamente a todos y los esperamos en un próximo episodio desde el observatorio. Hasta la próxima y muchas gracias. Hasta el lunes próximo. Muchas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.